Hoy en Universo B trataré el tema de Atenas 1896, los primeros Juegos Olímpicos. Como hice el año pasado con el segundo lugar en relevancia de eventos deportivos, el día de hoy vamos a retroceder todavía más que el primer mundial de fútbol, a dirigirnos a contar el origen del mayor evento mundial del deporte, los Juegos Olímpicos u Olimpiadas, analizando sus orígenes, no solo desde el siglo XIX, la primera edición de estos, sus curiosidades y obviamente las diferencias con respecto a las modernas ediciones como la que ocurrirá precisamente este año presente en París. Por lo que sin más por agregar, empecemos de una vez con el tema de hoy. Aunque muchas personas no lo crean, este evento multideportivo se realizaba desde hace cientos de siglos. En concreto, la primera versión de esta competición se remonta a la antigua Grecia por el 776 a.C., donde todas las ciudades-estado griegas que se encontraban en 15 guerras por día, pues organizaban esa tregua para celebrar estos juegos en la ciudad de Olimpia, de ahí el nombre de Olímpicos. Pero a diferencia de los que todos conocemos, inclusive de la primera edición que veremos en unos minutos, estos juegos únicamente eran realizados por hombres griegos y libres, además de celebrarse cada 4 años, pero únicamente en la ciudad de Olimpia, además de haber pocas competiciones, aunque pues la mayoría de estas se celebran incluso casi 3000 años después en las ediciones modernas. Entre varios de sus competidores más célebres podremos inclusive hallar a figuras históricas tales como por ejemplo Alejandro Magno, donde evidentemente los participantes, además de recibir una corona de olivo y demás cosillas y premios económicos, obviamente reciben una evidente dosis de reconocimiento y respeto del público, prácticamente como una garantía de un alimento el resto de tu vida. De estos juegos realmente existe muy poca información debido a su antigüedad, pero también por su posterior desaparición, aproximadamente en el 392 después de Cristo, tras la implementación del cristianismo como religión oficial en el Imperio Romano, pues el emperador Teodosio I decidió prohibir varios ritos paganos, entre ellos los propios juegos. Esto debido a que no solo estaba el tema deportivo involucrado, sino la veneración a varias creencias de las mitologías de esas regiones obviamente. La razón por la que después de 1632 años siguen existiendo las Olimpiadas tiene una razón y persona detrás de esto. Posterior a la independencia de Grecia en el siglo XIX, se pretendía también una restauración de los juegos abandonados hace 1600 años, obviamente al ser una herencia cultural de ese país, aunque no fue hasta que un varón francés llamado Pierre de Coubertin decidió impulsar fuertemente la realización de los Juegos Olímpicos, pero ya más actualizados e internacionales, lo más importante, debido obviamente a su fascinación por los deportes y la historia de los mismos sobre todo, aunque la misión para realizarlos era algo complicada por los recursos de la época y no el interés de muchos países europeos, aunque finalmente decidió este mismo fundar el COI, o Comité Olímpico Internacional, y con un consejo de los mismos representantes de varios países fundadores dio fecha a 1896, la primera edición de los Juegos Olímpicos modernos, con varios apoyos de entre muchas personas, entre ellos Demetrius Vikelas, otros los impulsores del COI y obviamente de los propios juegos, además del primer presidente del COI evidentemente. Obviamente en esta parte vamos a describir de manera muy general cómo fue la realización de esta edición hace 128 años. La misma evidentemente por decisión unánime, aunque sin evitar alguna que otra controversia de por medio, en donde surgieron los Juegos Olímpicos en precisamente se celebró la primera edición en Grecia, aunque como Olimpia solo quedaban ruinas de hace muchísimos años, pues mejor se decidió por la capital del país helénico, participando en total apenas 14 naciones, entre ellas Alemania, Austria, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Reino Unido, Suecia y Suiza en Europa. Y para los demás continentes solo hubo 3 representantes, Chile y Estados Unidos en América y Australia en Oceanía, aunque esta última todavía está formando parte del Reino Unido, desarrollándose entre el 6 y el 15 de abril de ese año, participando en total 241 atletas hombres de todos los países participantes que ya mencioné, con únicamente 9 deportes: atletismo, ciclismo, esgrima, gimnasia, halterofilia, lucha, natación, tenis y tiro deportivo, disputándose en instalaciones de la misma ciudad de Atenas o en la mayoría en el estadio Panathinaiko, en presencia de casi 80.000 personas, y los monarcas de Grecia también. Ahí mismo se hizo la ceremonia de apertura por primera vez, ya con los ganadores de cada una de las categorías de los deportes son bastantes, por lo que obviamente voy a ir un poco rápido en este aspecto. En cuanto a atletismo, James Connolly fue el primer campeón olímpico de la historia de la humanidad en el triple salto y en todos los deportes de los Juegos Olímpicos en general. Ya en esa categoría de deportes casi todos los puestos fueron para los Estados Unidos, seguidos de los australianos y un griego obviamente. Para ciclismo los franceses fueron dominantes con Léon Flamel y Paul Masson, llevándose 4 de 6 primeros lugares. En cuanto a la esgrima, destaca Leonidas Pyrgos como el primer campeón de este deporte, aparte de otro griego y un francés aparte de él. Para gimnasia tenemos a muchos competidores alemanes, en particular Alfred Flatow, Karl Schumann y Hermann Weingarten, además también equipos participantes del mismo país bávaro. Para halterofilia tenemos a los ganadores el británico Launceston Elliot y el danés Viggo Jensen. En cuanto a la lucha tenemos de nuevo al mismo alemán Karl Schumann como campeón tardío, debido a que literalmente se les hizo tarde el día de la competición
competición y tuvieron que reanudar la pelea final hasta el día siguiente. La natación fue hecha a mar abierto inclusive, porque como no había instalaciones por el poco presupuesto, se tuvieron que ir a la bahía de Sea, lo que literalmente en la actualidad es prácticamente imposible. Entre ellos está obviamente Alfred Ajos. En tenis tenemos a John Boland, campeón a nivel individual y doble con Friedrich Braun, en un equipo mixto entre Reino Unido y Alemania. Y finalmente el último juego en disputarse fue el tiro deportivo, siendo ganado casi todos por tiradores y militares inclusive que eran de Grecia, que participaron nuevamente en dicha competencia finalmente. Tras un banquete organizado por el rey Jorge de Grecia, pues finalmente la ceremonia de clausura se realizó el miércoles de esa misma semana, donde igualmente la familia real estuvo presente con el himno nacional del país, con igualmente también la ceremonia de premiación con ramas de olivo, los diplomas y las medallas a los campeones, donde también todos los atletas realizaron la acostumbrada y para ese entonces nueva vuelta olímpica. Así que con esta sencilla ceremonia y los pocos juegos que estuvieron en esa edición, se declaró finalizada con relativo éxito la primera edición moderna de los Juegos Olímpicos. Evidentemente esta comparativa va a ser algo abstracta al comparar la primera edición celebrada hace casi 130 años con la que se realizará en verano del 2024 en París, pero pues de todos modos existen varias cosas que parecen muy pero muy obvias, pero a lo largo de 33 ediciones obviamente son bastantes las diferencias entre casi todas las ediciones. La cantidad de deportes es muy clara, ya que a diferencia de las 9 disciplinas realizadas en Atenas hace 128 años, para París 2024 tendremos 32 disciplinas, dejando las disciplinas que se han cambiado, desaparecido o las nuevas que se agregarán en 2024 y a partir de 2028 en adelante seguramente, pues la cantidad de atletas y naciones participantes es abrumadoramente enorme, participando demasiados deportistas, incluyendo por cierto mujeres, ya que las mismas no participaron hasta París 1900, la segunda edición de los Juegos Olímpicos. Lo más interesante pues es la implementación de medios de difusión enormes para que lleguen todos estos eventos a todo el planeta, inclusive también obviamente las nuevas tecnologías para poder hacer las competiciones más justas y más equitativas, inclusive hasta los premios eran diferentes, porque aunque no lo crean, al primer lugar no se le entregaba una medalla de oro al ser exageradamente caro, y de hecho ni la actualidad es oro puro. En lugar de eso, al primer lugar se le entregaba una medalla de plata, un diploma y su rama de olivo. Para el segundo lugar se entregaba una medalla de cobre, rama de laurel y un diploma. Y ya para el tercer lugar, a veces se entregaba un certificado o diploma, o si tenía mala suerte, ni siquiera eso. Todas esas más que notables diferencias nos hacen ver la cantidad de evoluciones que ha tenido esas competencias desde 1896. Y pues evidentemente no deja de hacer que esto sea considerado obviamente el mayor evento deportivo de la humanidad actualmente. Pero pues ya para finalizar este video, que es bastante interesante, pues el mismo nos hace retroceder a una época bastante lejana tal vez, de cómo surgió un evento que se espera con ansias cada 4 años, igualmente que la Copa Mundial de Fútbol, que junto con esta, los Juegos Olímpicos son los eventos deportivos más grandes de la humanidad actualmente, que aunque por desgracia muchos de ellos fueron utilizados para otros fines ajenos al deporte lamentablemente, pues hacen moverse a toda la tierra para demostrar cada año las capacidades de cada atleta con múltiples disciplinas para poder conocer todo lo que el ser humano es capaz de hacer a nivel general, a lo que empezó no solamente la antigua Grecia hace miles de años, sino que principalmente dio inicio un 6 de abril de 1896 en Atenas, Grecia.